Podrás pensar que esto es un versus, pero a diferencia de videos anteriores, esta no es una pelea de quién ganaría, sino que vamos a explorar la capacidad de resistencia, estrategia y trabajo en equipo dentro de una de las mejores películas de kaijus de la última década. Bueno, una de las mejores películas de kaijus del último siglo, y lo compararemos con el que, en mi opinión, es el mejor universo de kaijus, y contestaremos a la pregunta: ¿podrían los Jaegers de Pacific Rim sobrevivir al Monsterverse? Para contestar a esta pregunta, primero hay que conocer a todos los involucrados, porque la comparación solo tiene sentido si entendemos sus verdaderas hazañas. Honestamente, este video fue un poco bastante difícil de hacer porque los Jaegers son bastante inconsistentes en su propia película. Sin ir muy lejos, en una escena pueden ser muy lentos y en la siguiente pueden estar haciendo breakdance contra un kaiju. Por momentos se nos dice que tienen una armadura de punta y al siguiente son atravesados fácilmente por cualquier kaiju. Pero sin nada más que decir, analicemos a los Jaegers. Gypsy Danger. El Jaeger insignia de Estados Unidos mide 79 metros de altura y fue diseñado con un sistema analógico que lo hace inmune a pulsos electromagnéticos. Su arsenal incluye cañones de plasma y 19 de disparo continuo, espadas de cadena retráctiles capaces de cortar exoesqueletos de categoría 5 y codos cohete que multiplican la fuerza de sus golpes. Además de las victorias mostradas en la película, Knifehead, Leatherback y Otachi, cada uno de categoría 4, y el sacrificio final contra Slathern de categoría 5, el cómic Tales from Year Zero revela que Gypsy había participado en al menos 5 misiones de defensa costera antes de la película, destruyendo kaiju de categoría 3, como Trespasser Beta y Manazo. Y es que Gypsy Danger es el mejor ejemplo de las inconsistencias de Pacific Rim, pues al ser un Mark III, tiene un armamento menos especializado que otros Jaegers como Striker Eureka, que es Mark V, y Crimson Typhoon, que es Mark IV, pero aún así fue el que más resistió en las batallas. Los demás recibieron un EMP y fueron derribados en segundos, lo que, si me preguntas a mí, claramente fue para eliminarlos de pantalla y ahorrar presupuesto, porque a diferencia de lo que vimos en la película, los Jaegers son realmente poderosos. Ah, ¿no me crees? Vamos a repasarlos. Striker Eureka, considerado el Ferrari de los Jaegers, 76 metros de altura, el más rápido de su generación, con un sistema de misiles anti-kaiju de alta penetración y guanteletes de choque. Antes de su sacrificio en la Breach, acumulaba un récord de 11 kills confirmados, 11 kaijus eliminados, incluyendo al kaiju de categoría 4, Scissor y Ceramander, en las costas de Sydney, según la novela oficial. Cherno Alpha. El veterano ruso de 85 metros era un verdadero tanque de acero con un reactor nuclear de alto rendimiento y blindaje multicapa. Aunque en la película cae frente a Leatherback, el cómic Tales from Year Zero relata cómo resistió ataques continuos de kaijus durante más de 6 horas en la batalla de Vladivostok, donde derrotó a 2 monstruos de categoría 3 casi simultáneamente. Crimson Typhoon. El orgulloso Jaeger chino de 76 metros era famoso por su triple brazo articulado, cada uno armado con sierras rotatorias de tungsteno y pilotado por los 3 hermanos Wei, lo que le daba un nivel de sincronía sin igual comparado con otros Jaegers. Según los archivos de la Pan Pacific Defense Corps, acumuló 6 victorias oficiales, entre ellas la eliminación del kaiju Cider Head de categoría 4 en el mar de Filipinas. Coyote Tango. Pilotado por Stacker en sus días de gloria, este Jaeger japonés de 85 metros se especializaba en artillería de largo alcance. En la famosa batalla de Tokio destruyó al kaiju Onibaba utilizando sus cañones de retrocarga, además de haber eliminado al menos a un par de kaijus de categorías 2 y 3 según las novelas. Horizon Brave.
de 72 metros. Este Jaeger chino estaba equipado con morteros pesados y fue uno de los primeros en obtener múltiples victorias. En los cómics se menciona que neutralizó al kaiju Huo Deng durante la defensa de Hong Kong, usando tácticas de artillería de saturación para desorientar a su objetivo antes de rematarlo a corta distancia. Tacit Ronin, Jaeger de primera generación, de origen japonés, con una altura de 74 metros, reconocido por ser uno de los mejores combatientes cuerpo a cuerpo y por su sobresaliente velocidad de reacción en combate. Tanto es así que derrotó a varios kaiju en combate cuerpo a cuerpo con sus espadas de plasma duales. Con todo esto que acabamos de ver, podemos ver que aunque los Jaegers no sean tan altos como los kaiju con los que pelean, y aunque en la película fueron derrotados prácticamente muy rápido, son bastante resistentes y pueden derribar enemigos 30 o hasta 40 metros más grandes que ellos, en algunas ocasiones inclusive en un 1 a 1. Por lo que los Jaegers son bastante más poderosos de lo que muchos creen. Por cierto, no mencionaré los pesos de los Jaegers en este video porque al parecer ese es un error de guión. Muchos Jaegers, como Gypsy Danger, se menciona que pesan unas 10.000 toneladas o 20.000 o 30.000, pero es que esto sencillamente es matemáticamente imposible. Con el tamaño y los materiales que se nos dan, cada uno debería de pesar unas 100.000 toneladas, así que no consideraré esto como parte del video porque estoy muy seguro de que es un error de guión. Ok, ahora que ya sabemos los tamaños, habilidades y hazañas de algunos de los Jaegers de Pacific Rim, es momento de contestar a la gran pregunta: ¿podrían sobrevivir en el Monsterverse? Pasé horas pensando en cómo explicarlo, pero la manera más sencilla creo que es utilizando las categorías de los kaiju de Pacific Rim. Como ya sabrás, los kaijus en este universo se agrupan en 5 categorías. Al principio, por lo que vemos en la película, yo pensaba que las categorías tomaban en cuenta únicamente el tamaño, pero no es así. La categoría a la que pertenece un kaiju depende más bien de su nivel de toxicidad, su capacidad destructiva, su velocidad, agilidad, inteligencia, adaptabilidad y, bueno, muchos otros datos. Y esto nos sirve porque dependiendo de la categoría, sabemos qué tan bien pueden responder los Jaegers. Así que tomemos estas categorías como base y asignemos a los titanes del Monsterverse a cada una de estas. Categoría 1. Prácticamente la única que se basa sobre todo en el tamaño, con kaijus de entre 30 y 70 metros, considerados una amenaza menor. Son los más pequeños y fáciles de neutralizar. Normalmente inclusive se derrotan por un solo Jaeger. Aquí colocaría casi a cualquier kaiju de la Isla Calavera, a Kong joven, los Skullcrawlers, la serpiente marina, Zuko y todos los demás titanes menores del Monsterverse. Recuerden que no es por tamaño, sino más bien por habilidades. Así que a pesar de que la serpiente marina es muy larga, no demostró habilidades especiales que lo pongan en una categoría superior. Categoría 2. Son kaiju que requieren de cierta precaución táctica. No suelen ser tan peligrosos, pero hay que planear cómo enfrentarlos. A partir de esta categoría, el tamaño ya no es el factor principal, y todos los kaiju después de la categoría 2 pueden ir de los 80 a los 120 metros. Aquí pondría varios titanes del Monsterverse, que aunque son poderosos, no son extremadamente peligrosos, porque carecen de habilidades especiales, como Camazotz, el dragón de iones, Scylla, etc. Categoría 3. Estos kaiju ya presentan una amenaza seria para las ciudades, y normalmente requieren de un equipo de 2 o 3 Jaegers para ser controlados. Se necesita coordinación, análisis de sus patrones de ataque y apoyo aéreo o naval. Aunque el número 3 pueda sonar débil, no lo es. Son criaturas bastante poderosas. En esta categoría colocaría a la gran mayoría de los titanes del Monsterverse, como Scar King, tal vez Rodan, Mothra y otros kaiju secundarios como Methuselah o Behemoth. Categoría 4. Aquí entran en nivel crítico.
Su aparición activa protocolos de emergencia global, son extremadamente destructivos y poseen habilidades especiales como descargas eléctricas, ataques de ácido o blindajes naturales que dificultan su neutralización. Enfrentarlos requiere Jaegers de élite, armamento especializado y una estrategia de contención a gran escala. Son prácticamente los más poderosos de todos los kaijus, solo superados por la siguiente categoría, que son casos excepcionales. Aquí, en la categoría 4, yo colocaría a la Muto Prime, quizá también al Muto Hembra y al Muto Macho, a Tiamat por sus habilidades especiales, y aunque no es enemigo de los humanos, también podría colocar a Kong, principalmente por su inteligencia y agilidad. Aunque creo que solo si tiene su hacha y guante, si no, creo que puede quedarse en la categoría 3. Categoría 5. Los de esta categoría pueden provocar una extinción global. No hay nada por encima. Cualquier kaiju capaz de acabar con la vida en la Tierra entra aquí. Aquí irían Shimo, Godzilla y King Ghidorah. Y no estoy completamente seguro de si Mechagodzilla encaja por su armamento, aunque creo que sí. Y aunque físicamente Scar King podría considerarse un categoría 3, como ya dije, yo lo pondría también en la categoría 5, solo con su ejército. Si no, es un categoría 3. Recuerda que estas categorías no califican a los kaiju solo por su fuerza física o tamaño, sino una mezcla de características que miden su peligrosidad para los Jaegers. Por eso Scar King podría encajar tanto en categoría 3 como en categoría 5. Y por eso también los kaiju de estas categorías no encajan exactamente igual que el top 10 de los titanes más poderosos del Monsterverse. Vete a ver ese video. Y sé que pueden haber discrepancias con las categorías de los titanes y los kaijus. Tal vez algún día podamos hacer un video especial comparando a los kaijus de Pacific Rim con los titanes del Monsterverse y ver quién es más poderoso. Pero déjame tu opinión en los comentarios si te interesa ese video. Ahora, ya repasamos las hazañas de cada Jaeger y clasificamos a los titanes del Monsterverse en las categorías de kaiju. Es momento de juntar las piezas y responder la pregunta que nos trajo aquí. ¿Podrían los Jaegers sobrevivir en el Monsterverse? Jaegers veteranos como Gypsy Danger, Striker Eureka o Cherno Alpha ya demostraron que pueden derrotar a kaiju de categoría 3 e incluso de categoría 4. Eso significa que en el Monsterverse podrían derrotar con facilidad a los Skullcrawlers, a los Warbats, tal vez a Camazotz, a Scylla e incluso tal vez a Behemoth y a Methuselah si logran penetrar sus armaduras. En caso de que se pongan agresivos, porque la verdad es que estos dos son bastante tranquilos. Cuando pasamos a enemigos de categoría 4, como Kong, la pelea se vuelve más incierta. Aquí un solo Jaeger lo tendría muy difícil, si no es que imposible, porque Kong es bastante ágil. Pero un equipo de 3 o 4 Jaegers bien coordinados, muy probablemente podrían salir victoriosos, aunque sí, con una o dos fatalidades. Sin embargo, los Mutos son bastante peligrosos gracias a sus pulsos electromagnéticos, pues esta es prácticamente la debilidad más grande de los Jaegers. Si los tres pelean juntos, creo que el resultado sería prácticamente el mismo que el que vimos en Pacific Rim, con grandes fatalidades para los Jaegers. Lo mismo con Tiamat, que puede ahogar a los menos ágiles, consiguiendo una que otra fatalidad, pero honestamente creo que en un buen equipo coordinado de Jaegers pueden hacerle frente. Hasta el momento, sí. Los Jaegers tienen bastantes fatalidades, no será algo sencillo, pero creo que pueden sobrevivir. Si la palabra clave es sobrevivir, sí, hasta el momento pueden sobrevivir. Aunque todo cambia cuando llegamos a la categoría 5, como King Ghidorah o Shimo. Ambos pueden crear cambios climáticos de escala global y provocar la extinción humana sin siquiera enfrentarse personalmente con los Jaegers. Pero aun si los Jaegers intentasen hacerles frente, serían rápidamente derrotados por la capacidad regenerativa y el poder destructivo de los rayos gravitacionales de Ghidorah y por el aliento Frostbite de Shimo, que según mis investigaciones es tan fuerte como el aliento atómico de Godzilla.
pero en frío. Aunque déjame en los comentarios si te interesa un video sobre Shimo contra Godzilla evolucionado y descubrir cuál es el titán más poderoso del Monsterverse. Pero bueno, volvamos. Los Jaegers no podrían sobrevivir a esto. En su película derrotaron a la categoría 5 con una ojiva nuclear, pero los titanes del Monsterverse literalmente comen radiación. A Shimo esto no le haría cosquillas, y en el caso de Ghidorah podrías volarle una cabeza o tal vez dos, pero se va a regenerar. Y por otro lado, Godzilla y Mechagodzilla no tienen control climático, por lo que la batalla sería más prolongada tal vez, pero eventualmente creo que podrían derrotar uno por uno a todos los Jaegers. Y Scar King por sí mismo no es muy fuerte. Creo que puede ser derrotado, tal vez incluso en un 1 a 1 o en un 2 contra 1. Pero con todo su ejército, podría hacerle frente y eventualmente derrotar a los humanos. No sabemos qué tan grande era su ejército, pero si los números alcanzan, sí podrían hacerle frente a los Jaegers. Aunque yo creo que este sería el titán de categoría 5 más fácil de derrotar. La única manera en la que los Jaegers puedan sobrevivir al Monsterverse sería en alianza directa con Godzilla o Kong. Si no se alían con estos dos, prácticamente no tienen cómo sobrevivir a los categorías 5 de este universo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que bien organizados los Jaegers podrían ganarle a cualquier titán del Monsterverse? ¿O por el contrario, crees que sobrevivirían mucho menos de lo que yo propuse en este video? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios de la semana, que me dejaron en el video de la semana pasada. De verdad, me gustaría ponerlos todos, pero en serio que fueron bastantes esta vez. Recuerda dejar tu comentario en este video para ser saludado la próxima semana. Y muchas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo. Y hablando de apoyo, le mando un caluroso saludo a LitzXZ por ser el primer miembro del canal. Recuerda que todos los miembros podrán ver los videos antes que los demás y recibirán publicaciones, encuestas y videos especiales que solo los miembros podrán ver. Este video de verdad que me tomó días poder hacerlo. Así que si te gustó, por favor no olvides dejar tu Godzilla like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video. Y recuerda que yo soy el Rey Alan.